¿Qué pasaría si el destino de un millonario en coma dependiera del toque de la hija de su empleada doméstica? En el silencio helado de un hospital de lujo, una niña de vestido rojo se acercó a la cama de un hombre poderoso y con un susurro no solo desafió a la ciencia, sino que desenterró un secreto familiar guardado por décadas. Lo que estás a punto de leer te hará cuestionar los límites entre lo visible y lo invisible. Antes de sumergirte en esta increíble historia de conexión y milagros, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle un me gusta que ilumine el día y activar esa campanita para que no te pierdas ni un solo latido de las historias que mueven el alma. Créeme, esta te llegará al corazón. La mañana del lunes comenzó, como todas las demás, en la majestuosa hacienda de los Villarreal, en la zona más exclusiva de la ciudad. A las 5:30 de la mañana, Elena Ramos, de 34 años, se despertaba en su modesto apartamento en las afueras. Madre soltera, había criado a su hija, Sofía, de 6 años, con la fuerza y la determinación de alguien que nunca había tenido una vida fácil. Sofía era una niña especial, diferente a las demás. Sus grandes y expresivos ojos parecían ver más allá de lo que correspondía a su edad. Desde muy pequeña, sabía cosas que no debería saber, sentía dolores que no eran suyos y soñaba con personas que nunca había conocido. Elena había aprendido a aceptar el extraño don de su hija, una herencia que venía de las mujeres de su familia desde hacía generaciones. «Mamá», dijo Sofía esa mañana todavía soñolienta. Volví a soñar con el hombre triste. Estaba en una casa muy grande, pero lloraba solo. Elena suspiró. Los sueños de Sofía tenían la perturbadora costumbre de hacerse realidad. «¿Qué hombre, mi amor?» Alto, de ojos verdes. Estaba gritando por teléfono, pero por dentro estaba muy triste. Y había una niña pequeña con él, de cabello muy claro. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Llevaba 5 años trabajando en la casa de la familia Villarreal, siempre silenciosa, siempre invisible. Conocía cada rincón de aquella hacienda. Conocía los hábitos de Alejandro Villarreal, el patrón millonario de 38 años, que la trataba como si fuera parte del mobiliario. Alejandro era alto, tenía los ojos verdes, y Elena había visto fotografías de una niña rubia en la biblioteca. Fotos que él guardaba en un cajón cerrado con llave, pero que ella había encontrado accidentalmente durante la limpieza. Una niña que parecía haber sido muy importante para él, pero de la que nadie hablaba. El trayecto hasta la zona residencial era largo. 2 horas en autobuses abarrotados, donde Elena se apretujaba entre otros trabajadores como ella, todos yendo a cuidar las casas de aquellos que ni siquiera sabían sus nombres. A las 8 en punto, cruzaba el portón de hierro forjado de la imponente hacienda de estilo colonial. Alejandro Villarreal bajó las escaleras esa mañana con su arrogancia habitual, vestido con botas de montar y un polo impecable. Heredero de un imperio constructor, hablaba en voz alta por teléfono sobre negocios millonarios, gesticulando con impaciencia. Sus pasos resonaban en el suelo de madera pulida, mientras ignoraba por completo la presencia de Elena, como siempre hacía. «Cierra ese trato hoy, no acepto más demoras», gritaba por teléfono, ajustándose los guantes de cuero que costaban más de lo que Elena ganaba en 6 meses. Elena bajó la vista cuando él pasó a su lado, como siempre hacía, pero ese día algo era diferente. Una extraña sensación se apoderó de su pecho, la misma sensación que había tenido la noche en que su padre murió, años atrás. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si el destino se estuviera preparando para cambiar. Alejandro se dirigió a los establos, donde su caballo favorito, un pura sangre negro llamado Tormenta, lo esperaba. Salió a galope tendido por los vastos terrenos de la propiedad. La lluvia de la noche anterior había dejado el campo resbaladizo.
Elena continuó su rutina de limpieza, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo malo estaba a punto de suceder. A las 2 de la tarde, mientras organizaba la biblioteca, el teléfono de la mansión sonó. La gobernanta, doña Elvira, atendió con su voz siempre formal, pero Elena vio cómo su rostro palidecía progresivamente. Accidente. Hospital San Ángel. Estado grave. Eran las únicas palabras que Elena lograba escuchar desde el pasillo. Su corazón se disparó. La extraña sensación de la mañana ahora tenía sentido. Había presentido que algo le sucedería a Alejandro. En minutos, la casa se convirtió en un caos. Ricardo Villarreal, el hermano menor de Alejandro, llegó primero en su Porsche negro, hablando en voz alta por teléfono con abogados. Mónica, su esposa, bajó de un Mercedes blanco con los ojos hinchados de llorar detrás de unas gafas de sol de diseñador. Doña Isabel Villarreal, la madre de ambos, llegó al final. A sus 65 años, era una mujer que había pasado su vida frecuentando salones de belleza y clubes sociales, pero en ese momento toda su elegancia había desaparecido. Temblaba como una hoja, sostenida por una enfermera particular. «Mi hijo, mi niño», lloraba doña Isabel. «¿Cómo pudo pasarle esto?» «Madre, tienes que ser fuerte», decía Ricardo, tratando de mantener el control. «Los médicos están haciendo todo lo posible». Elena observaba todo desde lejos, apoyada en la pared de la cocina. Aquella familia, que siempre parecía tan poderosa, estaba completamente destrozada, y por alguna razón que no podía explicar, sentía como si su dolor también fuera suyo. Alejandro había sufrido un grave accidente. El caballo se había resbalado en el césped mojado, lanzándolo violentamente contra un árbol. Estaba ingresado en la UCI del Hospital San Ángel en estado de coma, con múltiples fracturas y un traumatismo cráneoencefálico severo. Todos partieron hacia el hospital en convoy, dejando la hacienda vacía y silenciosa. Elena terminó su trabajo con lágrimas en los ojos, sin entender por qué se sentía tan conectada con aquella tragedia. Cuando fue a buscar a Sofía a la guardería a las 5 de la tarde, la niña corrió a sus brazos con su vestido rojo favorito, un vestido sencillo que su bisabuela le había cosido a mano antes de morir. «Mamá», dijo Sofía en el autobús, «el hombre de mi sueño está durmiendo ahora, un sueño muy profundo en una cama blanca». El corazón de Elena se heló. «¿Cómo sabes eso, mi amor? Sueño con él desde hace mucho tiempo. Lleva una tristeza muy grande en el pecho por una niña pequeña que se fue al cielo. Lucía, creo que se llama». Elena casi se desmaya. Sofía nunca había estado en la hacienda, nunca había visto las fotos, nunca había sabido de Lucía. ¿Cómo podía una niña de 6 años saber sobre la hermana de Alejandro, que había muerto cuando él era un adolescente? «Mamá», continuó Sofía con esa extraña determinación que a veces se apoderaba de ella, «tenemos que ir a verlo». «Sofía, mi amor, no podemos. Ese no es nuestro lugar». Pero está solo y asustado dentro de su cabeza. Cuando uno está solo y asustado, necesita que alguien le sostenga la mano. Esa noche, Elena se quedó despierta pensando. Sofía había soñado con Alejandro incluso antes del accidente. Había hablado de Lucía, de su tristeza, de cosas que eran imposibles de saber, y ahora insistía en que debían ir al hospital. Su intuición de madre y los años de convivencia con el extraño don de su hija la hacían creer que Sofía realmente tenía una conexión especial con Alejandro. Pero ¿cómo podría una simple empleada doméstica entrar en el hospital más lujoso de la ciudad para visitar a su patrón millonario? A la mañana siguiente, en lugar de ir a la hacienda, Elena tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Recogió a Sofía más temprano de la guardería y se dirigió al Hospital San Ángel. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Sofía, sujetando firmemente la mano de su madre.
a visitar a alguien muy especial que necesita nuestra ayuda, respondió Elena, aún sin entender completamente por qué estaba haciendo aquello. El autobús se balanceaba por las calles de la ciudad, mientras madre e hija se dirigían hacia el hospital, un lugar al que nunca imaginaron que entrarían. Sofía estaba callada, pero decidida, como si supiera exactamente lo que tenía que hacer. Elena no sabía que esa decisión, llevar a su hija de vestido rojo a ver a un hombre en coma, estaba a punto de sacudir los cimientos del hospital más prestigioso del país y cambiar para siempre el destino de todos los involucrados. El Hospital San Ángel impresionaba con su grandiosidad. Paredes de mármol pulido reflejaban lámparas de cristal, y el olor era una refinada mezcla de desinfectante y flores caras que llegaban constantemente para los pacientes VIP. Elena nunca había puesto un pie en un lugar tan lujoso en toda su vida. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la recepcionista, una mujer de mediana edad, impecablemente vestida, que miraba a Elena y a Sofía de arriba abajo. Era obvio que sus ropas sencillas no encajaban en aquel ambiente de opulencia. «Vengo a visitar al señor Alejandro Villarreal», dijo Elena, tratando de mantener la voz firme a pesar de los nervios. «¿Es usted familiar?». La pregunta llegó cargada de desconfianza y juicio. Elena dudó. ¿Cómo explicar que era solo la empleada doméstica, pero que su hija había soñado con él? Trabajo para la familia desde hace 5 años. La recepcionista frunció el ceño e hizo algunas llamadas, hablando en voz baja con alguien de la administración. Tras varios minutos de una espera incómoda, finalmente asintió con reticencia. 10º piso, ala VIP, solo 15 minutos. Y la niña no puede hacer ruido. El ascensor subía en silencio, y con cada piso Elena sentía el peso de la responsabilidad. Sofía le apretaba la mano con fuerza, pero no mostraba nerviosismo. Al contrario, parecía extrañamente tranquila, como si supiera exactamente a dónde iba. El pasillo del 10º piso era un mundo aparte, silencioso como un templo, con habitaciones lujosas que parecían más suites de un hotel de 5 estrellas. Los enfermeros circulaban discretamente, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra. El aire acondicionado mantenía la temperatura perfecta y el olor a flores frescas se mezclaba con el sutil aroma de productos de limpieza importados. La habitación 1013 tenía una placa dorada: Alejandro Villarreal, UCI privada. A través de la puerta de cristal blindado, Elena vio a Alejandro por primera vez, no como el patrón arrogante, sino como un hombre frágil y vulnerable. Estaba irreconocible. Su rostro, normalmente altivo e intimidante, estaba hinchado y cubierto de hematomas morados. Tubos entraban por su boca y nariz, conectándolo a máquinas que parpadeaban constantemente. Cables pegados a su pecho monitoreaban cada débil latido de su corazón. Sus manos, que siempre gesticulaban con impaciencia durante reuniones de negocios, ahora descansaban inmóviles sobre la sábana blanca del hospital. «Está durmiendo, mamá», susurró Sofía acercándose a la puerta. «Está durmiendo un sueño muy profundo, mi amor», respondió Elena, sintiendo que las lágrimas asomaban a sus ojos al ver a Alejandro en ese estado. 2 enfermeras observaban con curiosidad cuando entraron. Era evidente que Elena y Sofía no pertenecían a ese mundo de privilegios. La enfermera de más edad, de cabello canoso y expresión maternal, se acercó discretamente. «¿Es usted pariente del paciente?». «Trabajo para la familia», repitió Elena, sintiéndose disminuida por esa explicación. «La visita debe ser muy breve», dijo la enfermera con amabilidad profesional. «Está en estado crítico, coma profundo desde hace 2 días». Elena asintió y se acercó lentamente a la cama, como si estuviera entrando en un lugar sagrado. Los aparatos a su alrededor emitían sonidos constantes. Los pitidos rítmicos del monitor cardíaco, el susurro mecánico del respirador artificial,
el suave zumbido de las máquinas que mantenían vivo a Alejandro. El monitor mostraba ondas débiles e irregulares. Su presión arterial era peligrosamente baja. El electroencefalograma trazaba líneas casi planas que indicaban una actividad cerebral mínima. Según los médicos, las posibilidades de recuperación eran prácticamente nulas. Sofía soltó la mano de su madre y caminó directamente hacia la cama. No mostraba miedo ni vacilación, solo una determinación silenciosa que Elena conocía bien. Era la misma expresión que tenía su hija cuando su don especial se manifestaba. «Sofía, cuidado», empezó a decir Elena, pero su hija ya había hecho algo inesperado. Sofía tocó suavemente la mano de Alejandro con sus pequeños y cálidos dedos. El contacto fue suave, delicado, pero el efecto fue inmediato e impresionante. Los monitores cardíacos comenzaron a emitir sonidos diferentes. El ritmo, que antes era débil e irregular, ganó fuerza y consistencia. Las ondas en la pantalla del electrocardiograma, que apenas se movían, comenzaron a dibujar picos más altos y regulares. La presión arterial, que estaba en niveles críticos, mostró signos de estabilización. «¿Eso es normal?», preguntó Elena, asustada por la súbita reacción de los aparatos. Las dos enfermeras se miraron con expresiones de total perplejidad. La más experimentada, que llevaba más de 20 años trabajando en la UCI, nunca había presenciado nada parecido. «Debe ser una coincidencia», murmuró a su colega, pero su voz la traicionaba. «A veces, los pacientes en coma tienen fluctuaciones en los signos vitales», pero Sofía no apartaba la vista del rostro de Alejandro. Era como si estuviera viendo algo que los adultos no podían ver, escuchando una conversación que solo ella podía oír. Le sujetó la mano con más firmeza y comenzó a hablar en voz baja. «No tienes que tener miedo», susurró con su dulce voz de niña. «Sé que está oscuro ahí dentro y que no encuentras la salida, pero estoy aquí contigo. No estás solo». El efecto de sus palabras fue aún más dramático que el del tacto. Los aparatos reaccionaron con mayor intensidad, mostrando signos vitales que se acercaban a la normalidad. El electroencefalograma comenzó a registrar ondas más activas, indicando una actividad cerebral que no existía momentos antes. Elena sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Las palabras de su hija parecían resonar en la silenciosa habitación con un poder que trascendía lo físico. Por un momento, todos allí parecieron suspendidos en el tiempo, siendo testigos de algo que desafiaba cualquier explicación médica. El doctor Mateo Herrera, jefe de neurología del hospital, eligió exactamente ese momento para hacer su ronda matutina. A sus 55 años, con cabello canoso y gafas de lectura, era una autoridad respetada internacionalmente. Había tratado a presidentes y celebridades, pero nunca había visto lo que presenció al entrar en la habitación 1013. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, dirigiéndose a las enfermeras y notando de inmediato la inesperada presencia de Elena y Sofía. «Doctor, los signos vitales tuvieron una mejora súbita cuando la niña tocó al paciente», explicó la enfermera de más edad, con la voz cargada de incredulidad. El doctor Herrera se acercó a los monitores y se ajustó las gafas, analizando los datos con una expresión de creciente asombro. Los números que había verificado una hora antes eran completamente diferentes de los que veía ahora. «Esto no tiene sentido médico», murmuró para sí mismo. «Su actividad cerebral ha aumentado drásticamente. El ritmo cardíaco es casi normal». Miró a Sofía, que seguía sujetando la mano de Alejandro con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. La niña no parecía intimidada por la presencia del renombrado médico, ni por los complejos aparatos que los rodeaban. «Niña», dijo el doctor Herrera, agachándose a la altura de Sofía, «¿qué estás haciendo?».
Sofía miró al médico con esos ojos grandes y serios que parecían guardar una sabiduría imposible para su edad. Estoy hablando con él. ¿Me escucha? ¿Cómo? Sabes que te escucha, cariño. Porque antes estaba llorando dentro de su cabeza. Ahora ha dejado de llorar. El doctor Herrera sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Después de 3 décadas practicando la medicina, había aprendido a confiar en los datos científicos, pero también había presenciado fenómenos que la ciencia aún no podía explicar por completo. ¿Y qué más sientes?, preguntó, genuinamente curioso. Ahora está menos solo. Antes estaba en una casa muy oscura, buscando a alguien, a una niña pequeña de cabello claro. Elena y el doctor Herrera se miraron. ¿Cómo podía Sofía saber de Lucía, la hermana de Alejandro, que había muerto décadas atrás? «Enfermera Marina», llamó el doctor a una de las enfermeras. «Quiero un monitoreo constante de estos signos vitales. Anote cualquier alteración, por pequeña que sea». Se volvió hacia Elena con una expresión respetuosa que ella nunca había recibido de personas de esa clase social. «¿Es usted su madre?» «Sí, doctor. Trabajo en la casa de la familia desde hace 5 años». El doctor Herrera asintió, pero su atención estaba centrada en el fenómeno médico que estaba presenciando. Como científico, no podía ignorar los datos empíricos, incluso cuando desafiaban su comprensión. «Voy a solicitar exámenes neurológicos completos», dijo a las enfermeras. «Quiero una resonancia magnética y un electroencefalograma detallado». Mientras el médico tomaba notas, Sofía continuaba su conversación silenciosa con Alejandro. Elena no podía oírlo todo, pero captó algunas palabras que la hicieron temblar. «Lucía, perdón, no fue tu culpa». Los aparatos seguían mostrando una mejora constante. Por primera vez desde el accidente, Alejandro presentaba signos vitales estables y una actividad cerebral significativa. «En 30 años de neurología», murmuró el doctor Herrera a sus asistentes, «nunca he presenciado una respuesta neurológica como esta». Sofía finalmente soltó la mano de Alejandro y se volvió hacia su madre. «Ya está mejor, mamá. Ya no está perdido, en la casa oscura». Elena tomó a su hija en brazos, todavía tratando de procesar todo lo que había sucedido en esos 15 minutos extraordinarios. «¿Podemos irnos?», preguntó Sofía. «Claro, mi amor. Pero volveré mañana. Todavía me necesita». El doctor Herrera, que había escuchado la conversación, se acercó a Elena. «Señora, lo que he presenciado aquí es extraordinario. Me gustaría mucho que volvieran mañana. Como médico, necesito entender lo que está sucediendo». Elena asintió, todavía aturdida por todo. Al salir de la habitación, se giró una última vez para mirar a Alejandro. En ese momento, tuvo la impresión de ver sus párpados temblar ligeramente, como si intentara despertar. En el silencioso pasillo del hospital, Sofía tiró de la falda de su madre. «Mamá, me dijo algo importante». «¿Qué fue, mi amor?» «Que siempre fuiste amable con él, incluso cuando él no fue amable contigo, y que eso siempre significó mucho para él, más de lo que te imaginas». Lágrimas brotaron de los ojos de Elena. Era verdad. Durante 5 años había sido respetuosa y cuidadosa, incluso cuando Alejandro la trataba con frialdad, y de alguna manera imposible, él se había dado cuenta. La noticia corrió por los pasillos del Hospital San Ángel como un susurro que crecía y se multiplicaba con cada puerta, cada turno, cada empleado que escuchaba la increíble historia. «¿Oíste lo que pasó en la 1013? Una niña hizo que los signos vitales mejoraran solo con tocar al paciente. Imposible. Eso no existe en la medicina. Pero yo vi los gráficos con mis propios ojos». Enfermeras que habían trabajado durante décadas en ese hospital nunca habían presenciado algo así. Técnicos de radiología abandonaban sus puestos para comentar el caso en los pasillos.
Fisioterapeutas, nutricionistas, farmacéuticos, todos habían oído hablar de la niña del vestido rojo que había causado un fenómeno médico inexplicable en el Alavip. El doctor Herrera pasó toda la noche estudiando los datos de Alejandro. Las resonancias magnéticas revelaron algo que lo dejó completamente perplejo. Áreas del cerebro que habían estado prácticamente inactivas desde el accidente comenzaron a mostrar signos de actividad renovada. El electroencefalograma registraba patrones de ondas cerebrales que indicaban procesamiento de información a niveles que no existían antes de la visita de Sofía. Esto contradice todo lo que sabemos sobre los estados de coma, dijo a su equipo en la reunión matutina, sosteniendo los exámenes con manos temblorosas. Si logramos entender lo que sucedió ayer, podría revolucionar nuestro tratamiento de pacientes neurológicos en todo el mundo. A la mañana siguiente, cuando Elena y Sofía llegaron al hospital, ya se había instalado una atmósfera diferente. Había más movimiento de lo normal en los pasillos, miradas curiosas de empleados que inventaban excusas para pasar por el ala VIP, e incluso algunos médicos de otros departamentos que aparecían para consultas inexplicables. Sofía no mostraba ninguna intimidación ante la atención adicional. Saludó a las enfermeras como si fueran viejas amigas y caminó decidida hacia la habitación 1013, llevando su muñeca de trapo bajo el brazo. «Buenos días», dijo educadamente a los médicos presentes con la cortesía que Elena le había enseñado. «¿Puedo hablar con él ahora, doctor?» El doctor Herrera, que había llegado una hora antes específicamente para seguir esta visita, asintió con una curiosidad científica mezclada con una expectación casi infantil. «Claro, querida. Observaremos respetuosamente». Sofía se acercó a la cama. Alejandro seguía conectado a los mismos aparatos, pero había una sutil diferencia en su apariencia. La hinchazón del rostro había disminuido ligeramente. Las marcas moradas eran menos evidentes y su respiración, aunque todavía asistida por máquinas, parecía más natural y rítmica. «Hola», dijo Sofía, tomando su mano con familiaridad. «He vuelto como prometí. He traído a mi muñeca para que la conozcas». Inmediatamente, como si los aparatos estuvieran esperando ese momento, los monitores comenzaron a reaccionar de una manera aún más dramática que el día anterior. El ritmo cardíaco se aceleró de forma saludable. La presión arterial se estabilizó en cifras casi normales y el electroencefalograma comenzó a dibujar ondas que indicaban una intensa actividad cerebral. «Dios mío», murmuró una de las enfermeras, observando los números que cambiaban en tiempo real. «Es aún más impresionante que ayer». El doctor Herrera se acercó a los monitores, tomando notas frenéticas en su portapapeles. Como científico riguroso, necesitaba documentar cada detalle. Como médico experimentado, estaba presenciando algo que desafiaba décadas de conocimiento neurológico. Sofía comenzó a conversar con Alejandro como si estuviera completamente despierto y consciente. Le contó sobre su mañana, sobre el desayuno que su madre había preparado, sobre la mariposa amarilla que vio de camino al hospital, sobre cómo su muñeca también estaba preocupada por él. «¿Sabes?», dijo Sofía, arreglando la manta sobre Alejandro con un cuidado maternal. «Mi bisabuela siempre decía que cuando las personas están durmiendo un sueño muy profundo, todavía pueden oír a quienes realmente se preocupan por ellas. Puedes oírme, ¿verdad?» Fue en ese momento cuando ocurrió algo extraordinario, algo que hizo que toda la habitación guardara un silencio absoluto. Una lágrima brotó del ojo cerrado de Alejandro, una lágrima real, cálida, que se deslizó lentamente por su mejilla hasta caer en la almohada blanca del hospital. Todos los presentes se quedaron paralizados. El doctor Herrera dejó caer su portapapeles al suelo.
Las enfermeras se miraron con expresiones de shock total. Elena se llevó las manos a la boca, ahogando un grito de sorpresa. «Doctor», susurró una de las enfermeras con voz temblorosa, «¿eso es médicamente posible?» El doctor Herrera se acercó a Alejandro y examinó su rostro cuidadosamente. La lágrima era inequívocamente real, fresca, una respuesta emocional genuina. Los pacientes en coma profundo no producen lágrimas emocionales. Era una imposibilidad médica bien documentada en toda la literatura neurológica. «No», dijo el doctor Herrera con la voz quebrada. «Esto no debería ser posible. En teoría, es absolutamente imposible». Pero Sofía no parecía en absoluto sorprendida por lo que había sucedido. Tomó un pañuelo de papel de la mesita de noche y con una delicadeza infinita secó la lágrima del rostro de Mendoza. «Alejandro, no tienes que llorar», susurró cariñosamente. «Lucía está bien donde está. Me pidió que te dijera que te perdona y que ya no tienes que llevar esa tristeza tan pesada en tu corazón». Elena sintió que le flaqueaban las piernas. Sofía seguía hablando de Lucía como si la conociera personalmente, como si hubiera hablado con ella ayer. ¿Cómo podía una niña de 6 años conocer detalles íntimos sobre la culpa que Alejandro había cargado durante más de 2 décadas? El doctor Herrera miró a Elena con una urgencia que rayaba en la desesperación científica. «Señora, por favor, necesito entender. ¿Su hija ha mostrado estas capacidades antes?» Elena dudó, pero se dio cuenta de que ya no había manera de ocultar la verdad. «Desde que nació, doctor, siempre ha sabido cosas que no debería saber. Sueña con personas que nunca ha visto. Siente dolores que no son suyos. Predice cosas que aún no han sucedido. ¿Y en su familia alguien más tenía estas habilidades? Mi abuela, mi bisabuela. Las mujeres de nuestro linaje siempre han sido diferentes, siempre han tenido este don». Mientras los adultos hablaban, Sofía continuó su extraordinaria sesión con Alejandro. Le contó historias, tarareó canciones de cuna que su bisabuela le había enseñado y de vez en cuando le hacía preguntas como si pudiera oír respuestas que nadie más podía escuchar. «¿Jugabas con Lucía en el jardín de la abuela cuando eran pequeños?», preguntó. Los monitores reaccionaron con picos positivos. «¿Construían casas de muñecas juntos?». Nueva reacción positiva en los aparatos. «¿Fue por eso que te sentiste culpable cuando ella se enfermó?». Esta vez, el equipo mostró una mayor agitación, como si Alejandro estuviera reviviendo emociones profundas y dolorosas. «Tranquilo», dijo Sofía, apretando su mano con más fuerza. «Lucía no quiere que te culpes. Dice que a veces los niños pequeños se enferman y se van al cielo, pero nunca es culpa de los que se quedan. Simplemente sucede». El doctor Herrera estaba documentando cada palabra, cada reacción de los aparatos, cada detalle de esa sesión imposible. Como médico, sabía que estaba presenciando algo sin precedentes. Como ser humano, estaba siendo profundamente conmovido por algo que trascendía la ciencia. La visita se extendió por más de 1 hora, mucho más allá de los 15 minutos reglamentarios, pero nadie tuvo el valor de interrumpir. Los signos vitales de Alejandro se mantuvieron estables y mejoraron progresivamente durante todo el tiempo que Sofía estuvo a su lado. Aún más notable, Alejandro comenzó a mostrar pequeños movimientos involuntarios. Sus dedos se contraían ligeramente cuando Sofía hablaba. Sus párpados temblaban como si estuviera soñando intensamente, y su cabeza se giraba de forma casi imperceptible hacia su voz. «¿Lo ve?», dijo Sofía al doctor Herrera como si fuera lo más obvio del mundo. «Está tratando de despertar. Solo necesita un poco más de tiempo para encontrar el camino de regreso». Cuando Sofía finalmente se despidió, prometiendo volver al día siguiente, Alejandro parecía una persona completamente diferente. Su rostro estaba más sonrosado, su respiración era más natural,
y los monitores mostraban una actividad cerebral que se acercaba a los patrones normales. En el pasillo, mientras esperaban el ascensor, el doctor Herrera se acercó a Elena con una expresión que mezclaba admiración y perplejidad científica. Doña Elena, lo que está sucediendo aquí es extraordinario. Nunca he visto nada igual en toda mi carrera médica. Elena asintió, todavía procesando la intensidad de lo que había presenciado. Doctor, somos gente sencilla, no queremos causar problemas ni llamar la atención. Lo entiendo perfectamente, dijo el doctor Herrera con amabilidad. Pero lo que su hija está haciendo podría ser la clave para ayudar a miles de pacientes neurológicos en el futuro. Sofía tiró de la falda de su madre. Mamá, ¿se va a poner bien? El doctor Herrera se agachó a la altura de la niña. Creo que sí, cariño. Gracias a ti, está encontrando el camino de regreso. ¿Y la gente del hospital están hablando de nosotros? Elena y el doctor Herrera se miraron. La noticia realmente se había extendido por todo el hospital. Un poco, admitió el doctor Herrera, pero es porque lo que has hecho es muy especial. Médicos de todo el mundo querrán estudiar cómo ayudaste a Alejandro. Sofía pensó por un momento con esa seriedad que a veces se apoderaba de ella. Está bien, pero yo solo quiero que él vuelva a ser feliz. Lucía dijo que ha estado triste demasiado tiempo. Esa tarde, el doctor Herrera convocó una reunión extraordinaria con todo el equipo médico del hospital. La sala de conferencias estaba llena de neurólogos, psiquiatras, pediatras e incluso administradores del hospital. Colegas, dijo el doctor Herrera, proyectando los gráficos de los exámenes de Alejandro, estamos presenciando un fenómeno que podría revolucionar nuestra comprensión de los estados de conciencia y la recuperación neurológica. Los datos eran inequívocos. En solo 2 días, Alejandro había mostrado una mejora neurológica que normalmente tardaría meses en ocurrir, si es que ocurría. Pero eso es científicamente imposible, protestó un neurólogo más conservador. Los niños no tienen poderes curativos. Habría estado de acuerdo con usted hasta ayer, respondió el doctor Herrera, pero los datos no mienten. Y si hay algo que no entendemos sobre la conexión humana, sobre la empatía, sobre el poder de la presencia genuina, entonces debemos estudiarlo. Mientras tanto, en casa, Elena intentaba explicarle a Sofía la importancia de lo que estaba sucediendo. Hija, salvaste la vida de Alejandro. Hiciste algo que los médicos decían que era imposible. Sofía se encogió de hombros como si fuera lo más natural del mundo. Solo hice lo que Lucía me pidió. Dijo que Alejandro necesitaba sentir que alguien se preocupaba de verdad por él. ¿Y ahora? ¿Qué más te dijo Lucía? Sofía sonrió de esa manera que tenía cuando sabía algo que los adultos aún no sabían. Que mañana será un día muy especial. Alejandro comenzará a despertar de verdad. Elena sintió un escalofrío. Las predicciones de Sofía siempre se cumplían. ¿Cómo lo sabes? Porque en mis sueños de esta noche, Lucía estaba sonriendo y dijo que su trabajo estaba casi terminado. Sofía miró a su madre con esos ojos que parecían llevar toda la sabiduría del mundo. Me escuchó, mamá, dijo simplemente, pero con una convicción que hizo que Elena creyera que realmente había presenciado un milagro. Esa noche, Elena no pudo pegar ojo. Las palabras de Sofía resonaban en su mente como un eco persistente. ¿Cómo sabía tanto su hija sobre Alejandro? ¿Cómo podía conocer detalles íntimos sobre Lucía, una niña que había muerto décadas antes de que Sofía naciera? Se levantó de la cama y fue a la pequeña cocina a preparar un té de manzanilla. A través de la ventana del apartamento, observó la ciudad que nunca dormía por completo. Las luces de la ciudad pulsaban, pero en 1900. Ese momento, Elena se sentía desconectada de la realidad cotidiana, como si hubiera entrado en un mundo donde las reglas normales no se aplicaban. Sofía apareció en la cocina arrastrando su muñeca de trapo, con el pelo rizado y desordenado por un sueño inquieto.
¿No puedes dormir, mamá? Estoy pensando en todo lo que está pasando, mi amor. ¿Puedes contarme más sobre tus sueños con Alejandro? Sofía se sentó en la silla junto a su madre, balanceando sus pequeñas piernas que no llegaban al suelo, como siempre hacía cuando estaba a punto de revelar algo importante. Empecé a soñar con él hace mucho, mucho tiempo, mamá, mucho antes de que empezaras a trabajar en su casa. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo dices, mi amor? ¿Cuándo exactamente? Tenía 3 años cuando soñé con él por primera vez. Estaba en una casa muy grande y bonita, pero lloraba solo en una habitación oscura. Y siempre había una niña pequeña con él, de cabello muy claro y ojos azules como el cielo. El corazón de Elena se aceleró violentamente. Sofía solo tenía 6 años ahora, lo que significaba que hace 3 años, cuando solo tenía 3, ya soñaba con Alejandro y Lucía. Pero eso era imposible. En ese entonces, Elena ni siquiera conocía a la familia Villarreal. Trabajaba como limpiadora en otras casas y nunca había oído hablar de Alejandro. Cuéntame más sobre esos sueños, Sofía. La niña del sueño estaba muy enferma. Tenía una fiebre muy alta y tosía mucho. Alejandro estaba desesperado, llevándola en brazos por la casa, gritándoles a sus padres, pidiéndoles que llamaran a un médico. Pero ella era muy pequeña y se fue debilitando cada vez más. Sofía dejó de hablar por un momento, como si estuviera reviviendo la tristeza del sueño. Y entonces se fue al cielo. Alejandro gritó mucho cuando ella se fue. Se tiró al suelo y no paraba de gritar que era su culpa, que debería haberla cuidado mejor, que debería haberse quedado en casa en lugar de salir a jugar con sus amigos. Lágrimas brotaron de los ojos de Elena. La historia que Sofía estaba contando, con un detalle imposible para una niña conocer, era real. Elena había encontrado alguna información fragmentada sobre la tragedia de la familia durante sus años trabajando en la hacienda. Lucía había muerto a los 4 años de una meningitis fulminante. Alejandro tenía 12 años en ese momento y se había culpado eternamente porque había salido a jugar al fútbol con sus amigos en lugar de cuidar a su hermana enferma. Cuando regresó, ya la estaban llevando de urgencia al hospital y ella murió 3 días después, sin que él pudiera despedirse adecuadamente. ¿Cómo puedes saber eso, Sofía? Esa historia ocurrió hace más de 25 años, mucho antes de que tú nacieras. Sofía se encogió de hombros con la desconcertante naturalidad de los niños. No lo sé explicar, mamá. Siempre lo he sabido. Y en mis sueños, Lucía siempre aparecía llorando también. Pero no porque estuviera enferma. Lloraba porque Alejandro estaba sufriendo por su culpa. ¿Y qué te decía Lucía? Sofía tomó su muñeca y la abrazó, como siempre hacía cuando estaba a punto de contar algo muy importante. Decía que necesitaba encontrar a alguien muy especial para ayudar a Alejandro a dejar de estar triste. Alguien que tuviera un buen corazón y que también hubiera pasado por la tristeza para poder entender su dolor. ¿Y por qué tú, hija? ¿Por qué te eligió a ti? Sofía pensó durante un largo momento, jugando con el pelo de la muñeca. Lucía dijo que las personas que ya han sufrido pueden entender mejor el sufrimiento de los demás. Ella sabía que nosotras también habíamos pasado por momentos difíciles por culpa de papá que se fue, por las veces que no teníamos comida, por cuando llorabas a escondidas. El corazón de Elena se encogió dolorosamente. El padre de Sofía había abandonado a Elena cuando descubrió que estaba embarazada. Elena había criado a su hija completamente sola, trabajando en empleos que apenas pagaban lo suficiente para sobrevivir. Hubo momentos de desesperación absoluta, noches sin comida, lágrimas de agotamiento y miedo que intentaba ocultar a Sofía. ¿Cómo sabes esas cosas? Nunca te conté lo de tu padre. Sentía tu tristeza, mamá. Cuando pensabas en él,
Tu corazón se ponía pesado y yo también lo sentía, pero Lucía me explicó que algunas personas se van de nuestras vidas porque no son lo suficientemente fuertes para el amor verdadero y que eso nunca es culpa nuestra. Elena abrazó a Sofía, impresionada por la sabiduría imposible de esa niña de 6 años. ¿Y qué más te cuenta Lucía sobre Alejandro? Que necesita aprender a perdonarse a sí mismo. La culpa que lleva es como una piedra muy pesada en su pecho, que no le deja respirar bien, no le deja ser feliz, no le deja amar a otras personas. Sofía bostezó y se acurrucó en los brazos de su madre. Lucía dijo que por eso se convirtió en una persona enfadada y solitaria, porque cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, es difícil perdonar a los demás. Y cuando no perdonas a los demás, es difícil dejar que la gente se acerque. Elena pensó en todos los años que había trabajado en la hacienda, observando a Alejandro desde lejos. Ahora entendía por qué era tan frío, tan distante, tan incapaz de conexiones humanas genuinas. Había construido muros emocionales para protegerse del dolor, pero esos mismos muros le impedían recibir amor. ¿Y crees que puedes ayudarlo a sanar? Lucía dice que los niños pueden entrar en los lugares del corazón donde los adultos ya no pueden llegar, porque los niños no juzgan, no tienen prejuicios, no tienen miedo de amar. Sofía se frotó contra los brazos de su madre, luchando contra el sueño. Mamá, mañana será diferente. ¿Cómo dices? Más gente de su familia aparecerá en el hospital y a algunos no les gustaremos. Elena sintió que se le contraía el estómago. También había pensado en eso. ¿Qué pasaría cuando Ricardo, Mónica y doña Isabel descubrieran que la empleada doméstica visitaba a Alejandro todos los días y si pensaban que se estaba aprovechando de la situación? ¿Tienes miedo, Sofía? No, respondió con una convicción que sorprendió a Elena. Lucía dijo que a veces tenemos que ser muy valientes para hacer lo correcto, y ayudar a Alejandro es lo correcto. ¿Y si su familia no nos deja volver? Sofía sonrió con esa mirada misteriosa que siempre tenía cuando sabía algo que los adultos aún no sabían. Nos dejarán, porque Alejandro comenzará a despertar mañana, y cuando despierte pedirá que nos quedemos cerca de él. ¿Cómo estás tan segura? Porque en el sueño de esta noche ya no estaba en la casa oscura, estaba en una casa llena de luz, y Lucía estaba allí con él, sonriendo y despidiéndose con la mano, y él me miró y dijo: «Gracias, Sofía, ahora ya sé el camino de regreso». Elena llevó a Sofía de vuelta a la cama, pero no pudo dormir. Las palabras de su hija la dejaron a la vez esperanzada y aprensiva. Si Sofía tenía razón, y Alejandro realmente despertaba al día siguiente, todo cambiaría drásticamente. A la mañana siguiente, cuando llegaron al Hospital San Ángel, Elena notó inmediatamente la diferencia. Había más coches de lujo en el aparcamiento, un movimiento inusual en los pasillos del ala VIP y gente bien vestida que no reconocía circulando por los pisos superiores. «Toda la familia está aquí hoy», dijo la enfermera Marina, que se había convertido en una aliada silenciosa de Sofía. Su madre llegó temprano, su hermano también, y hay gente que nunca había visto antes. «Es porque hoy es un día especial», dijo Sofía, sujetando la mano de Elena con una fuerza inusual. «Hoy Alejandro abrirá los ojos y verá que ya no está solo». Elena tragó saliva. Si la predicción de Sofía se cumplía, pronto descubrirían si la familia Villarreal las vería como salvadoras o como aprovechadoras. Al acercarse a la habitación 1013, Elena escuchó voces a través de la puerta entreabierta. Voces que reconocía de sus años trabajando en la hacienda, pero que ahora parecían cargadas de una tensión que nunca había presenciado. «Doctor, ¿está seguro de que esta situación se está manejando adecuadamente?». Era la voz de Ricardo Villarreal, siempre formal y controlada. «Señor Villarreal,
Los resultados médicos son inequívocos, respondía el doctor Herrera. Su hermano está mostrando una recuperación que desafía todo lo que conocemos sobre neurología. Sofía tiró de la falda de su madre. Tienen miedo, mamá. Pero no tienen por qué. Alejandro les explicará todo cuando despierte. Y con 1900, la confianza inquebrantable de una niña que hablaba con ángeles, Sofía abrió la puerta de la habitación 1013, lista para enfrentar lo que viniera. Sofía susurró algo al oído de Alejandro que hizo que los aparatos reaccionaran de nuevo, esta vez con una intensidad aún mayor que antes. La escena que Elena y Sofía encontraron en la habitación 1013 era intimidante. Doña Isabel Villarreal estaba sentada en un sillón de cuero importado que alguien había traído especialmente para ella. Sus manos enguantadas apretando un pañuelo de seda. Ricardo Villarreal estaba de pie junto a la cama, con un traje a medida, incluso en un hospital, hablando en voz baja pero autoritaria con el doctor Herrera. Mónica Villarreal había llegado de París en el vuelo de la madrugada. Llevaba un vestido negro discreto, pero claramente caro, gafas de sol que no podían ocultar sus ojos hinchados por el llanto, y mantenía una postura rígida que delataba su incomodidad con la situación. Y había otras personas que Elena no conocía. Primos, tíos, socios de Alejandro, todos ricos, todos bien vestidos, todos pertenecientes claramente a un mundo completamente diferente al suyo. Cuando Elena y Sofía entraron, todas las conversaciones cesaron al instante. Las miradas se volvieron hacia ellas con una mezcla de curiosidad, juicio y desconfianza que Elena sintió como puñaladas. ¿Es esa la mujer?, preguntó Mónica en voz baja a Ricardo, pero lo suficientemente alto para que Elena la oyera. La limpiadora que trae a su hija aquí todos los días. Ricardo hizo un gesto discreto, pidiendo silencio, pero el daño ya estaba hecho. Elena sintió que le ardía la cara de humillación. «Mónica, por favor», dijo Ricardo en tono de advertencia. «El doctor Herrera nos ha explicado la situación». Doña Isabel miró a Elena por primera vez en 5 años de trabajo en la hacienda. Era una mirada que evaluaba, juzgaba. Intentaba entender cómo una empleada doméstica se había convertido en la pieza central de la recuperación de su hijo. «¿Es usted Elena?», preguntó doña Isabel, con la voz controlada de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Sí, señora Isabel», respondió Elena, sintiéndose pequeña ante toda esa imponencia. «Ricardo me ha contado sobre lo que su hija ha hecho por mi Alejandro». Su voz tembló ligeramente, traicionando la emoción que intentaba ocultar. «Me gustaría verlo por mí misma». Sofía soltó la mano de su madre y se acercó a doña Isabel sin mostrar timidez ni intimidación. Era como si para ella el estatus social fuera completamente irrelevante. «¿Es usted la mamá de Alejandro?», preguntó con su dulce voz. «Soy yo, querida, y tú eres Sofía. Alejandro habla mucho de usted en sus sueños. Dijo que usted hace el pastel de chocolate más delicioso del mundo y que la extrañaba mucho cuando se fue a vivir solo». Doña Isabel comenzó a llorar en silencio. «¿De verdad dijo eso?». «Sí, y también dijo que usted siempre supo que él estaba triste por lo de Lucía, pero no sabía cómo ayudarlo. Quiere que sepa que nunca fue su culpa». El silencio en la habitación fue absoluto. Doña Isabel había cargado durante décadas la culpa de no haber podido ayudar a su hijo a superar la muerte de su hija. Había probado con terapeutas, psiquiatras, viajes, incluso cambios de casa, pero nada había sacado a Alejandro de la oscuridad emocional en la que vivía. «Mi niño», susurró doña Isabel, mirando a Alejandro, acostado en la cama. «Mi pobre niño». Sofía se acercó a la cama y, como siempre hacía, tomó la mano de Alejandro. Pero esta vez algo completamente nuevo sucedió. Además de que los monitores reaccionaron positivamente, Alejandro movió los dedos de forma evidente, apretando ligeramente la pequeña mano de Sofía.
¡Me apretó la mano!, exclamó Sofía, sonriendo radiante. «Se está acercando más, doctor». El doctor Herrera se acercó de inmediato, verificando las reacciones neurológicas. Sus párpados están temblando intensamente. Es una señal muy positiva. Todos en la habitación se acercaron a la cama, observando a Alejandro con atención. Mónica, a pesar de su actitud hostil inicial, también parecía genuinamente preocupada por su cuñado. «Alejandro», dijo Sofía suavemente, «tu familia está aquí. Tu madre, tu hermano, todos están esperando que despiertes. Y Lucía me mandó a decir que todo está bien, que ella está feliz donde está y que quiere que tú también seas feliz». Los párpados de Alejandro temblaron más intensamente. Sus dedos se contrajeron de nuevo, esta vez de forma más evidente. Y entonces, muy lentamente, comenzó a abrir los ojos. Lo primero que vio fue el rostro de Sofía inclinado sobre él con una sonrisa radiante. «Hola», dijo ella simplemente. «Lograste encontrar la puerta de salida». Alejandro intentó hablar, pero tenía la garganta seca por los tubos que le habían quitado esa mañana. El doctor Herrera rápidamente le ofreció agua con una jeringa. «Despacio», dijo el médico. «Has estado en coma durante una semana». Alejandro bebió un poco de agua y miró alrededor de la habitación, viendo a toda su familia reunida. Pero sus ojos volvieron inmediatamente a Sofía. «¿Estuviste aquí conmigo todo el tiempo?» Sofía asintió. «Todos los días. Y tu madre también vino. Y tu hermano. Todos estaban muy preocupados por ti». Alejandro miró a Ricardo, y los dos hermanos se miraron durante un largo momento. Décadas de rencores y resentimientos parecieron evaporarse en ese instante. «Perdóname, hermano», susurró Alejandro con la voz aún débil. «No», respondió Ricardo, acercándose a la cama con lágrimas en los ojos. «Perdóname tú a mí. Debería haber estado aquí desde el primer día». Doña Isabel se levantó del sillón y se acercó a su hijo, sosteniendo su rostro con manos temblorosas. «Mi niño, has vuelto a nosotros». «¿Madre?», dijo Alejandro, con lágrimas corriendo por su rostro. «Siento mucho todos estos años por haber sido tan difícil de amar». «Eso ya no importa», dijo doña Isabel, besando la frente de su hijo. «Lo que importa es que estás aquí». Pero fue cuando Alejandro miró a Elena, que estaba de pie discretamente en un rincón de la habitación, que todos se dieron cuenta de la verdadera magnitud de su transformación. «Elena», dijo, sorprendiendo a todos al llamarla por su nombre. «¿Viniste?» «Yo sentí que tenía que venir, señor Alejandro». «No me llames señor», dijo suavemente. «Después de lo que tu hija hizo por mí, después de todos estos años en los que fuiste la única persona que me trató con amabilidad en esa casa, somos familia». Mónica observaba la escena con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que podría ser arrepentimiento. «Alejandro», dijo, acercándose a la cama, «nosotros no sabíamos lo de la niña, lo que estaba pasando. Si hubiéramos sabido...» «Está bien, Mónica», dijo Alejandro mirando a Sofía. «Esta niña me enseñó que el perdón sana tanto al que perdona como al que es perdonado». Sofía sonrió y se acurrucó en el brazo de Alejandro como si fuera lo más natural del mundo. «Lucía dijo que está muy orgullosa de ti y que ahora puede descansar en paz porque ya no estarás triste y solo». Alejandro abrazó a Sofía con la poca fuerza que tenía. «Gracias, pequeña, por traerme de vuelta, por enseñarme que la familia no es solo sangre, es amor». Ricardo se acercó a Elena, que seguía apartada, tratando de ser invisible. «Doña Elena», dijo, extendiendo la mano, «quisiera disculparme por lo que dijo mi esposa, por la forma en que la hemos tratado todos estos años. Su hija, ella salvó a mi hermano, y eso nos salvó, a nosotros como familia». Elena le estrechó la mano, emocionada. «No tiene que disculparse, señor Ricardo. Sofía solo hizo lo que le dictó su corazón». El doctor Herrera, que había observado toda la escena con fascinación médica y humana, se acercó al grupo.
Lo que hemos presenciado aquí hoy va más allá de la medicina, dijo. Sofía no solo ayudó a Alejandro a recuperarse físicamente, sino que sanó las heridas emocionales de toda una familia. En ese momento, otros médicos, enfermeras e incluso pacientes de habitaciones vecinas se habían reunido discretamente en el pasillo, todos queriendo ser testigos del milagro del hospital. La noticia se había extendido por toda la institución. Los periodistas comenzaban a llamar a la administración. Médicos de otros hospitales querían saber los detalles del caso. La historia de la niña del vestido rojo que había despertado al millonario del coma se estaba convirtiendo en una leyenda. Pero en la habitación 1013 solo importaba una cosa. Una familia se había reencontrado a través del amor incondicional de una niña que creía que todos merecen una segunda oportunidad para ser felices. Sofía miró a su alrededor a todas esas personas importantes y sonrió. Ahora pueden volver a ser una familia de verdad, y Alejandro puede enseñar a otras personas cómo salir de la casa oscura cuando están tristes. Alejandro sujetó la pequeña mano de Sofía y miró a su familia reunida. ¿Saben lo que esto significa?, dijo con más fuerza en la voz. Significa que tenemos mucho trabajo por delante, mucho amor que dar, muchas personas a las que ayudar. Y en ese momento, todos en la habitación supieron que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La niña del vestido rojo había hecho más que despertar a un hombre del coma. Había despertado a toda una familia al poder transformador del amor verdadero. Pero la paz de ese momento pronto se vería interrumpida. Uno de los familiares exigió que la empleada doméstica fuera expulsada de inmediato. La alegría del reencuentro familiar se interrumpió bruscamente cuando la puerta de la habitación se abrió con fuerza. El doctor Claudio Méndez, director administrativo del hospital, entró acompañado de 2 guardias de seguridad y un hombre de traje que Elena no reconoció. «Lamento interrumpir», dijo el doctor Méndez con voz formal, «pero tenemos una situación que debe resolverse de inmediato». Alejandro, aún débil pero alerta, miró al director con extrañeza. «¿Qué situación, doctor?». El hombre de traje se adelantó. «Señor Villarreal, soy el doctor Reinaldo Costa, del Departamento Legal del hospital. Hemos recibido una denuncia formal, alegando que esta mujer», señaló a Elena, «se está aprovechando de su condición de vulnerabilidad para su propio beneficio». «¿Qué tipo de denuncia?», preguntó Ricardo, asumiendo inmediatamente su postura de abogado. «Una fuente anónima alega que la señora Elena Ramos está explotando a una niña de 6 años, forzándola a simular poderes curativos para extorsionar a la familia». «Villarreal». El silencio en la habitación fue sepulcral. Elena sintió que se le helaba la sangre. «Eso es absurdo», estalló doña Isabel sorprendiendo a todos. «Esta mujer y esta niña salvaron a mi hijo». «Señora Villarreal», dijo el doctor Costa con falsa paciencia, «entendemos su gratitud, pero tenemos protocolos que seguir. La presencia no autorizada de personas sin vínculo familiar con pacientes vulnerables es una violación grave». Alejandro intentó sentarse en la cama, pero aún estaba muy débil. «Doctor Costa, esta mujer trabaja para mi familia desde hace 5 años. Tiene total autorización para estar aquí». «Aún así», insistió el doctor Costa, «la situación ha generado una repercusión negativa para el hospital. Tenemos periodistas en la puerta, gente queriendo entrar a ver a la niña Milagro. Esto está causando trastornos operativos». Sofía, que había permanecido en silencio hasta entonces, tiró de la manga del traje del doctor Costa. «Usted tiene miedo», dijo con su sinceridad desconcertante. «¿Cómo? No tengo miedo de nada, niña». «Sí, lo tiene. Usted tiene miedo de que la gente piense que su hospital no es científico, pero curar a la gente con amor también es ciencia.
El doctor Costa se sintió visiblemente incómodo con la penetrante observación de la niña. «Niña, no es así como funciona». «Sí, funciona», replicó Sofía. «El doctor Herrera ya lo midió todo. Los aparatos mostraron que Alejandro mejoró cuando hablé con él. Eso no es mentira, es verdad». El doctor Herrera, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Doctor Costa, como jefe de neurología, puedo dar fe de que todos los datos médicos son científicamente válidos. La mejora del paciente es real y está documentada». «Aún así», dijo el doctor Costa, inflexible, «por razones de seguridad y protocolo, tendré que pedir que la señora Elena y su hija abandonen el hospital de inmediato». «¡No!», gritó Alejandro, intentando levantarse de la cama. «No se van a ninguna parte». Los guardias de seguridad se acercaron a Elena, quien instintivamente tomó a Sofía en brazos. «Por favor», dijo Elena con voz temblorosa, «no queremos problemas. Si es mejor que nos vayamos». «Mamá, no». Sofía comenzó a llorar. «Alejandro todavía me necesita. Aún se está acostumbrando a no tener miedo». La escena era desgarradora. Una niña de 6 años siendo forzada a separarse de alguien a quien había salvado mientras toda una familia observaba impotente. Pero fue en ese momento cuando sucedió algo completamente inesperado. Sofía logró soltarse de los brazos de su madre y corrió de vuelta hacia Alejandro. Antes de que los guardias pudieran detenerla, se subió a la cama con agilidad, se acostó a su lado y lo abrazó con fuerza. «No te voy a dejar solo otra vez», dijo entre sollozos. «Le prometí a Lucía que te cuidaría». Todo el hospital pareció detenerse. Los guardias de seguridad dudaron, sin saber cómo quitar a una niña llorando de los brazos de un paciente recién salido del coma. El doctor Costa se quedó sin acción, dándose cuenta de que cualquier movimiento brusco podría generar una crisis aún mayor. Alejandro abrazó a Sofía y miró directamente al doctor Costa. «Si sacan a esta niña de aquí a la fuerza, me voy del hospital hoy mismo, y me aseguraré de que toda la ciudad sepa por qué». «Señor Villarreal», intentó el doctor Costa, «usted todavía está en recuperación». «Estoy lo suficientemente lúcido como para tomar mis propias decisiones», cortó Alejandro. «Y mi decisión es que Elena y Sofía son mi familia. Cualquiera que no respete eso puede buscarse otro trabajo». Ricardo se acercó al doctor Costa con una expresión que recordaba por qué era uno de los abogados más temidos de la ciudad. «Doctor, mi hermano es uno de los mayores benefactores de este hospital. Le sugiero que reconsidere su posición». Doña Isabel también se levantó del sillón, asumiendo toda su autoridad como matriarca de una de las familias más influyentes de la ciudad. «Doctor Costa, si alguien está explotando a alguien aquí, no son ellas. Son ustedes queriendo expulsar a una niña que hizo un milagro para proteger la reputación comercial del hospital». Mónica, que había permanecido en silencio, sorprendió a todos al hablar. «Doctor, he trabajado en relaciones públicas durante 20 años. Puedo garantizarle que expulsar a una niña que salvó la vida de un paciente sería el mayor desastre de imagen que este hospital haya enfrentado jamás». El doctor Herrera aprovechó el momento para dar el golpe final. «Doctor Costa, como jefe de neurología, le informo que Sofía es parte del tratamiento experimental que está revolucionando nuestra comprensión de la recuperación neurológica. Retirarla sería como interrumpir un tratamiento médico en curso». El doctor Costa miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba completamente aislado. Los guardias de seguridad parecían incómodos con la situación. Incluso el doctor Méndez, el director administrativo, hacía señas discretamente de que tal vez era mejor retirarse. Sofía, todavía abrazada a Alejandro, miró al doctor Costa con sus grandes ojos llenos de lágrimas. «No tiene que tenerme miedo. Solo quiero que la gente esté bien.
¿Usted no quiere que la gente esté bien también? La pregunta inocente de la niña resonó en la silenciosa habitación. El doctor Costa, un hombre acostumbrado a lidiar con contratos y protocolos, se encontró completamente desarmado ante la pura sinceridad de una niña de 6 años. Yo solo estoy tratando de hacer mi trabajo, dijo con mucha menos convicción que antes. Entonces, déjeme hacer el mío también, dijo Sofía con una madurez sorprendente. Mi trabajo es ayudar a Alejandro a ser feliz de nuevo. En ese momento, el doctor Costa se dio cuenta de que estaba librando una batalla imposible de ganar, no contra protocolos o regulaciones, sino contra algo mucho más poderoso, el amor puro y la determinación inquebrantable de una niña. Está bien, dijo finalmente con un suspiro de derrota, pero esto tiene que hacerse oficialmente. Tendremos que documentarlo todo, crear protocolos especiales, tal vez incluso una investigación formal. Alejandro sonrió por primera vez desde que despertó. Perfecto. Hagámoslo de la manera correcta. Elena, ¿acepta participar oficialmente en una investigación médica sobre métodos alternativos de recuperación neurológica? Elena, todavía en shock por toda la situación, solo pudo asentir. Sofía se sentó en la cama y aplaudió. ¿Eso significa que puedo seguir visitándote todos los días? Significa que nunca más tendrás que preocuparte por eso, respondió Alejandro, porque a partir de hoy ustedes son parte oficial de la familia Villarreal. La habitación estalló en lágrimas de alegría. Las enfermeras aplaudieron discretamente en el pasillo. El doctor Herrera sonrió con satisfacción científica y humana. Y Sofía, la niña del vestido rojo que se había subido a la cama de un millonario en coma y había cambiado el destino de todos, simplemente dijo: Lucía está muy feliz ahora. Dijo que su trabajo ha terminado y que ahora solo queda ser felices para siempre. El doctor Costa salió de la habitación, sacudiendo la cabeza y murmurando algo sobre casos imposibles y niñas que saben más que los abogados. Pero en la habitación 1013 solo importaba una cosa. Una familia improbable había sido salvada por el amor incondicional, y ningún protocolo del mundo sería lo suficientemente fuerte como para separarlos de nuevo. Los ojos de Alejandro comenzaron a moverse por primera vez, con total claridad y conciencia, mirando a cada persona en la habitación como si las viera por primera vez, no como el hombre amargado que era antes, sino como alguien renacido por el amor. Al día siguiente del enfrentamiento con los guardias de seguridad, cuando Elena y Sofía llegaron al hospital, encontraron una atmósfera completamente transformada. Alejandro estaba sentado en un sillón junto a la cama, lúcido y alerta, aunque todavía débil. Sus ojos brillaban con una luz que no había existido en décadas. El doctor Herrera estaba presente con todo su equipo médico, documentando cada momento de esa extraordinaria recuperación. Cuando Alejandro vio entrar a Sofía, su rostro se iluminó con la primera sonrisa genuina en años. «Mi pequeña salvadora», dijo, extendiendo los brazos hacia ella. Sofía corrió hacia él y se acurrucó en su regazo, comprobando con sus manitas si realmente estaba bien. «¿Cómo te sientes hoy, Alejandro?» «Me siento renacido», respondió él, mirándola directamente a los ojos. «Gracias a ti, recuerdo cómo se siente la verdadera alegría». El doctor Herrera se acercó con los resultados de los exámenes más recientes. «Alejandro, los resultados de hoy son simplemente extraordinarios. Tu recuperación neurológica está ocurriendo a una velocidad que desafía todo lo que conocemos. Es como si tu cerebro se hubiera regenerado por completo». Alejandro abrazó a Sofía más fuerte y miró a Elena, que permanecía un poco apartada, todavía intimidada por toda la situación. «Elena», dijo, llamándola, para que se acercara. «Tú salvaste mi vida tanto como Sofía. Durante 5 años fuiste la única persona que me trató con genuina amabilidad en esa casa.
Elena se acercó tímidamente. «Señor Alejandro». «No me llames señor», la interrumpió suavemente. «Después de lo que hicieron por mí, somos familia». En ese momento doña Isabel, Ricardo y Mónica entraron en la habitación. La atmósfera se volvió emotiva cuando doña Isabel se dirigió directamente a Elena. «Elena», dijo la matriarca con lágrimas en los ojos. «Quiero pedirte perdón por todos estos años en los que te traté como si fueras invisible. Tu hija me enseñó que el valor no se mide por el dinero, sino por la bondad del corazón». Ricardo se acercó a Elena y le extendió la mano. «Doña Elena, mi familia tiene una deuda impagable con usted. Sofía no solo salvó a mi hermano, nos salvó a nosotros como familia». Mónica, visiblemente emocionada, también se acercó. «Me avergüenzo de cómo actué al principio. Ustedes dos son ángeles que Dios envió a nuestra familia». Alejandro sujetó la mano de Sofía y miró a su familia reunida. «Quiero hacer una propuesta», dijo. «Quiero crear una fundación en nombre de mi hermana Lucía, una fundación dedicada a ayudar a familias que pasan por situaciones como la nuestra». El doctor Herrera se animó. «Es una idea extraordinaria, Alejandro». «Y Elena», continuó Alejandro, «me gustaría que tú fueras la coordinadora de esta fundación. Tienes algo que ningún diploma puede enseñar: la capacidad de cuidar verdaderamente a las personas». Elena se quedó sin palabras. «Yo no tengo la formación para eso». «Tienes algo mejor», dijo doña Isabel. «Tienes un corazón que sabe amar». Sofía tiró de la manga de Alejandro, como siempre hacía cuando quería decir algo importante. «Alejandro, Lucía quiere decir algo». «¿Qué quiere decir, pequeña?». Sofía cerró los ojos por un momento, concentrándose. «Dice que está muy orgullosa de ti, que aprendiste la lección más importante, que no honramos a los que perdimos estando tristes para siempre. Los honramos siendo felices y ayudando a otras personas». Alejandro comenzó a llorar lágrimas de alivio y gratitud. «Y dijo una cosa más», continuó Sofía, «que ahora puede descansar en paz porque ya no estarás solo. Tienes una nueva familia elegida por amor». El doctor Herrera, que lo estaba documentando todo, se dirigió a Sofía. «Sofía, ¿seguirás ayudando a otras personas?». La niña lo miró con esa seriedad que a veces la embargaba. «Ayudaré a quien lo necesite, pero Lucía me enseñó que lo más importante no es tener un don especial, es usar el amor que cada persona tiene dentro para ayudar a los demás». Miró a su alrededor a todas las personas importantes reunidas en la habitación. «Todos ustedes tienen el mismo poder que yo, el poder de amar, de perdonar, de hacer que las personas se sientan importantes. Solo se habían olvidado de ello». Alejandro abrazó a Sofía con fuerza y miró a su nueva familia. «Gracias, mi pequeña maestra, por enseñarme que los milagros existen y que el mayor milagro de todos es cuando las personas perdidas encuentran el camino de regreso al amor». Elena se unió al abrazo, seguida por toda la familia Villarreal. Allí, en esa habitación de hospital, había nacido una familia completamente nueva, no por sangre, sino por la elección consciente de amarse unos a otros. Sofía miró hacia arriba, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. «Adiós, Lucía», susurró. «Gracias por elegirme para ayudar a Alejandro. Ahora será feliz para siempre». Doña Isabel tomó a Sofía en brazos y la abrazó como una verdadera abuela. «Y tú, mi nietecita del corazón, nos enseñarás todos los días a ser una mejor familia». Alejandro miró a su nueva familia, Elena, que se había convertido en mucho más que una empleada; Sofía, que había salvado su vida y su alma; su madre, su hermano y su cuñada, que habían redescubierto lo que realmente importaba. «¿Saben lo que hemos descubierto?», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Que la familia no es solo con quien naces, es a quien eliges amar. Es quien está contigo en los momentos más difíciles, es quien nunca se rinde contigo». Sofía asintió y sonrió radiante.
Ese siempre fue el plan de Lucía: demostrar que el amor es la medicina más fuerte que existe. El doctor Herrera observaba la escena con fascinación médica y humana. Lo que hemos presenciado aquí va más allá de la medicina, dijo. Sofía no solo curó a Alejandro físicamente, sino que sanó las heridas emocionales de toda una familia. Ricardo se acercó al doctor Herrera. Doctor, queremos que toda la comunidad médica sepa de esto. Queremos que otros pacientes tengan la misma oportunidad que tuvo mi hermano. Ya estamos organizando una publicación científica sobre el caso, respondió el doctor Herrera. El fenómeno Sofía será estudiado en universidades de todo el mundo. Alejandro se levantó del sillón, aún débil pero decidido, y caminó hacia la ventana del hospital. El sol de la tarde entraba, dorado en la habitación, iluminando a esa familia reunida por el amor. A partir de hoy, dijo, nuestra misión es llevar este mensaje al mundo, que los milagros suceden cuando abrimos nuestro corazón para amar sin condiciones. Sofía corrió hacia la ventana y tomó la mano de Alejandro. ¿Y Lucía? ¿Está feliz? Alejandro miró a la niña, que había cambiado su vida para siempre. Lucía está más que feliz, pequeña. Está en paz, y nosotros también. El shock que se había apoderado del hospital ese primer día se había transformado en algo mucho más grande. La certeza de que cuando una niña enseña a los adultos a amar sin límites, los milagros se convierten en parte de la vida cotidiana y las familias se forman de las maneras más inesperadas y hermosas. En esa tarde, en el Hospital San Ángel, ya no había un millonario arrogante, una empleada doméstica invisible o una niña extraña. Solo había una familia que había elegido amarse, demostrando que los mayores tesoros de la vida no se pueden comprar, solo se pueden dar y recibir con el corazón abierto. Y Lucía, finalmente en paz, sonreía, sabiendo que su misión estaba cumplida y que su hermano Alejandro había encontrado no solo la cura para su cuerpo, sino la cura definitiva para su alma.